noches, mujeres arraigadas. Qué placer estar con cada uno de ustedes en esta noche, en su podcast. Y para mí es un agrado siempre compartir con ustedes la palabra de Dios. Y déjenme decirle que hoy iniciamos una nueva serie tituladas Mujeres en Restauración. En esta nueva serie vamos a aprender cómo las mujeres pueden ser restauradas en cada uno de los temas que vamos a impartir. Y el tema de hoy no va a ser la excepción, porque hoy tenemos un tema sumamente bueno e importante, como siempre, que ha hablado a nuestras vidas, que es sobre la mujer y el afán. Pero antes de empezar, yo quiero empezar dando unos saluditos para cada una de las personas que nos sintonizan cada viernes, que están ahí escuchando nuestro podcast y diciendo que están siendo restaurados y que eso ha sido de bendición para su vida. Empezamos con la hermana Argenis Rodríguez, que siempre está pendiente, compartiendo nuestro podcast, nuestra hermana Claudia de la Rosa, Adalgisa Morillo, nuestra hermana Lucía Caparrosa, Germán Angomás, Isilandia Ledesma, y en especial para mi madre también. Un saludito para ella, se le quiere, se le aprecia y queremos decirle que nos sigan acompañando. Bien, entonces, el tema de hoy es, tiene una lectura bíblica que está en Lucas, su capítulo 10, versículo 41 al 42. Y vamos a estar leyendo rápidamente. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, para empezar vamos a tener una pequeña definición de lo que es el afán según el diccionario, y vamos a tener una pequeña definición también lo que dice la Biblia sobre lo que es el afán. Vamos a nuestra hermana Katy. Así es, buenas noches, les saludamos y agradecemos que estén en sintonía con nosotros, y nosotros entendemos acerca de lo que es el afán, que son las preocupaciones, la preocupación que nosotros a veces sentimos por cosas, y esas preocupaciones producen en nosotros ansiedad, producen presión y producen lo que son las tensiones. Excelente, Katy. Bueno, ya Katy ha dado una pequeña introducción o una pequeña definición, perdón, de lo que es de lo que es el afán. ¿Qué puede provocar que nosotras podamos estar tan afanados? Nuestra hermana Cara. Buenas noches. Bueno, si ustedes se fijan, hoy yo me cambié de sitio porque hoy yo soy la enferma. Hoy yo necesito ser predicada a través de la palabra del Señor, porque yo soy una mujer muy afanosa, Stephanie Katy. Yo siempre paro en afanes. Todo el tiempo yo paro en afanes. Entonces, hoy yo dije, no, yo me voy a sentar a tomar cátedra de estas mujeres para que hablen a mi vida y hablen mi corazón, y yo salí restaurada como esta serie, Mujeres en Restauración. Hay muchas cosas realmente que pueden producir afán en nuestras vidas. Una de ellas es la preocupación. Porque cuando nos afanamos, por lo general, nuestra mente se divide como en varios caminitos. Y son tantas cosas que nos abruman, pues que no podemos tomar buenas decisiones. Incluso el afán nos lleva a la preocupación y la preocupación nos lleva a la ansiedad. Entonces, viene siendo como una escalerita, Stephanie Katy, donde primero comienza el afán, uno a llenarse de muchas cosas. Luego llega la preocupación, ¿qué va a pasar? Y llega entonces la ansiedad y al final un detonante tremendo.
Entonces, la falta de fe en Dios es lo que suele hacer que nosotros estemos o vivamos afanadas. Es así. Mira que nosotros vivimos estamos viviendo en un mundo muy rápido y muy desesperante. O sea, que vamos a la carrera, el tiempo se acorta. Entonces, es muy difícil a veces no estar afanado. ¿Por qué? Porque por las muchas cosas a veces que nos ajuntan. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que ese afán no nos afecte a nosotros, primeramente espiritualmente, luego físicamente y luego emocionalmente? Bueno, Tara lo decía, que la falta de fe es lo primero. Cuando nosotros comenzamos a dudar de que Dios lo puede hacer, de que Dios nos puede ayudar, cuando desviamos la mirada de Cristo, ese afán nos arropa. Porque Tara decía, y Stephanie, que vivimos un mundo muy afanado, muy rápido, donde la gente todo lo quiere a microondas, todo lo quiere. Eso es lo que estamos viviendo. Y el milagro en este tiempo es no estar afanado. Ese sería el milagro, no estar afanado. Y la palabra preocupación viene de una raíz anglosajona que significa estrangular y ahogar. Entonces, al final, la preocupación, que viene derivada del afán, va a ahogar ¿qué? Va a ahogar la fe, va a ahogar la confianza, va a ahogar que yo crea que Dios lo va a hacer. Porque cuando los judíos cruzaron, antes de cruzar el Mar Rojo, todo lo que se veía era mar. Pero de alguna manera Dios hizo el milagro y abrió el mar y ellos pudieron atravesar y Dios los salvó. Entonces, esa fe que me hace ver a mí, en medio de cuando está todo negro, yo veo la claridad, yo veo la luz. Yo recuerdo que en una ocasión, yo tenía muchos problemas, tenía mis 3 niños pequeños y estaba pasando una situación económica muy difícil. Y yo estoy fregando mis tratecitos. Pero estoy en un proceso donde Dios está tratando conmigo, donde a pesar de la necesidad, estoy cerca de Dios. Y yo estoy fregando mi tratecito ahí en una mesa. Y en una yo comienzo a adorar al Señor y comienzo a adorarlo. Y digo, wow, Señor, yo no puedo creer que yo me sienta tan feliz con tantos problemas. Yo no puedo creer que me sienta tan bien debiendo tanto dinero. ¿Cómo es eso? Y yo misma me hablaba y cómo es que yo me siento bien a pesar de que tengo muchos problemas, porque cuando miramos a Cristo, todo lo vemos de forma diferente. Ya el Señor me está comenzando a hablar. Yo le dije que yo vine hoy a recibir palabra de Dios, hermana. Yo vine a recibir. Pero mira, alguien dijo una vez que la preocupación comienza donde acaba la fe. Así es. Entonces, cuando nuestra fe está en cero, entonces de que comienza uno a preocuparse. Pero cuando tú estás lleno de fe, aunque sea de un granito de mostaza, tú tienes esa esperanza de que yo no sé el cómo, pero Dios lo va a hacer. Así. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, veíamos en las mismas escrituras donde leímos al inicio, en Lucas 10:41, donde vemos un caso que todos conocemos y crucificamos a Marta hasta el final, porque decimos, que Marta estaba turbada, pero ¿y cuántas veces nosotras no somos la Marta? ¿Cuántas veces nosotros no estamos en ese lugar? Pero me encantó sobre todo algo que dijo Jesús cuando vio a Marta con tantas preocupaciones. Marta, afanada estás, pero María ha tomado la mejor parte. Entonces yo creo que descansar en Dios debería de ser ese inicio para nosotros poder contrarrestar los afanes. Es así. Una pregunta que yo me hago, que decimos que por qué perdemos, cuando una persona está muy afanada es porque ha perdido la fe. Yo entiendo por esto, es porque ya la persona actúa por su propia fuerza, actúa por su propio yo, o sea, se cree autosuficiente y deja de depender de Dios. Deja totalmente de depender de Dios y hacer las cosas por su propia convicción, no se deja dirigir del Señor. Incluso en 1 de Pedro 5:7, el Señor nos manda a descansar, nos manda a que echemos nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene sumamente cuidado de nosotros. Y hay muchas, incluso hay parábolas
hay que el Señor nos habla de cómo el Señor, nos muestra a los pajaritos, ¿verdad? Que no siembran, no ciegan, no cosechan, y el Señor lo alimenta y la sustenta. Y él mismo dice ahí, hace una pregunta, ¿y no somos nosotros mayores que los pajaritos? Así es. Y Romanos 14:23 también la Biblia dice que lo que no procede de fe es pecado. Señores, tener falta de fe y tomar las decisiones por nosotros mismos al final nos conducen a un paradero sin final, o con un final pero con consecuencias que quizás no evitaríamos si nosotros pudiéramos esperar en Dios. Ahora bien, yo me pongo como en ese lugar, porque de hecho me ha pasado muchísimas veces, que yo estoy envuelta en tantas situaciones, en tantos problemas, que yo pierdo mi perspectiva. Por eso la Biblia nos dice que miremos siempre al blanco que es Jesús, porque cuando nosotros nos concentramos en Él, entonces nuestra fe se mantiene siempre activa y nuestro yo comienza entonces a menguar. Miren, yo quiero que breve, porque, es un poquito largo. Breve, vamos a ir definiéndolo al paso. ¿En qué puede afectar espiritualmente? Espiritualmente puede afectarnos el afán. O sea, que si podemos descuidar nuestra relación con el Señor. Claro que sí. De hecho, los afanes han sido una de las cosas que más han desviado al cristiano en estos tiempos. ¿Por qué? Porque vamos detrás de cosas que no es Dios en nuestras vidas. Vamos detrás de alcanzar muchísimas cosas, dinero, estatus social. Entonces, ese afán por obtener esas cosas hace que vayamos a olvidarnos de las cosas primordiales. Incluso no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para congregarnos. Y yo he escuchado a muchos cristianos decir, no, porque yo no necesito congregarme para yo, pero que lentamente el enemigo va apagando tu fe. Comienzan a decir, yo no necesito congregarme todos los días. Exactamente. Entonces, pero tú vas dejando un día, la lavabas los domingos. Y ya deja de ir, y después no va ningún día. Que los domingos son sociales, que tengo que compartir con la familia, que hay una reunión familiar. Porque hay tiempo para todo. Es para Dios que no hay. Porque lo que pasa es que el afán de este tiempo, ¿en qué afecta la espiritualidad? Que te va absorbiendo. El afán de que yo debo hacer una cosa. O sea, tengo que hacer tantas cosas. Nosotros no somos pulpo. Y de alguna manera algo se nos va a desequilibrar. Entonces, cuando yo quiero ocupar tanto espacio, me voy a salir. ¿Y a quién voy a dejar? A mi Señor, que está ahí calladito, mirándome todo lo que yo estoy haciendo. Dándonos chance. Dándome chance a que yo recapacite. Voy a descuidar mi relación con Dios. Porque cuando yo voy a orar, como estoy cansada. ¿Y qué hago? Me duermo. Y las personas que realmente están siempre afanados, tú te fijas que no rinden en ninguna de las cosas. Y eso es lo que se arrodillan. Porque a veces uno está casado con una a veces en la cama, Señor, voy a orar aquí, ya tú supiste, Señor, ¿verdad? no ven y no nos mate. Señor, te digo hoy lo que te dije mañana. O lo que te dije voy a dormir. Tú sabes que en una ocasión, cuando hablaba de los pájaros, mira, porque es que, oye, lo primero que afecta, así como tú decías, es lo espiritual. Porque lo primero que el enemigo hace es separarnos de Dios. Ya después que Él nos separó de Dios, ya Él venció. ¿Por qué? Porque sin Dios nada podemos hacer. Y dice la palabra que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos separamos de Dios, ya todo lo vemos diferente. Yo no puedo dejar que mi diario vivir, que todas las cosas que yo hago, que todo lo que yo tengo que hacer, no me dé el tiempo para yo buscar al Señor, porque yo tengo que hacer tantas cosas. Yo tengo que hacer un equilibrio, porque es que el día que yo me separe de Dios, ya. Cuando Él dice en su palabra, yo soy la vid verdadera, y separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, yo tengo que tener cuidado con eso y tener eso pendiente. O sea, lo espiritual es lo primero que se afecta para un creyente. Eso hablando de los creyentes, porque también vemos el afán en las personas que no son cristianas, pero eso es otra cosa. Pero nos envuelve. Eso es así. Nosotros siempre mencionamos, creo que lo mencionamos todos los lunes, que no hay algo, o sea, cuando nosotros estamos tan afanados, como yo decía, primero nos rendimos lo que tenemos que rendir. Y segundo, no hacemos lo que tenemos que hacer para el Señor. Y no hay una cosa más satisfactoria que es hacer lo que
el Señor quiere que yo haga. Y realmente uno aprende a descansar en Dios, porque cuando Katy mencionaba que en medio de los problemas ella se sentía con paz, ella se sentía tranquila. ¿Por qué? Porque ella tenía la confianza en Dios y quizá en ese momento ella estaba haciendo lo que Dios quería que ella hiciera. Pero también los afanes nos afectan tanto física como emocionalmente. Dentro de la psicología esto puede reflejar como sudoración, escalofrío, que le falta la respiración, de todo, hasta taquicardia. O sea que eso puede afectar nuestra salud. ¿Cuán importante es depender de nuestro Señor? Descansar plenamente. Ese descanso. Mira, esa lectura que tú leíste de Marta y María, nosotros ahora decíamos, ay Dios mío, nosotros siempre acabamos a María, pero tú sabes cuál es el punto, porque lo que María hacía era importante. El problema es que en ese momento, ¿qué hacía Marta? ¿Quién estaba delante de Marta? ¿Quién era? Estaba el Salvador ahí, estaba sentado y tú estabas envuelta en otra cosa, como cuando el Señor en una ocasión dijo que él lloraba porque a Israel le había llegado su visitación y no se había dado cuenta. Entonces, el Salvador del mundo estaba visitando a Marta. Y la que se dio cuenta fue María, que el Salvador del mundo la estaba visitando fue María. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha visitado y por estar en el afán no lo vemos? No nos damos cuenta. O sea, eso hace el afán. Nos desvía la mirada de Cristo, nos desvía la mirada de Dios. Por eso nosotros debemos de tratar de tener ese equilibrio, porque es que, óyeme, que el Señor me visite y yo no lo vea. Que el Señor me visite y yo no me dé cuenta porque estoy envuelta en otras cosas que no deben ser prioridad en mi vida. Y que Marta y María vemos algo. Por ejemplo, con Marta la intención no era mala, porque ella quería agradar al Señor. Sí. Es como cuando tú tienes una visita importante y tú quieres agradar esa visita importante. Y Marta quiso agradar al Señor. Ahora, no era el tiempo o no era el momento de eso. El momento era de hacer lo que María hizo, sentarse, escuchar. Y María fue sabia en ese sentido, porque María dijo, yo no sé cuándo Él se va. Yo no sé qué tiempo Él va a estar. No sé si vuelve. Así que yo lo voy a aprovechar. Entonces, a veces ese tipo de cosas a nosotros se nos olvida. Y Stephanie hablaba, por ejemplo, de las consecuencias que el afán trae a nuestra vida, entonces a nuestra salud, a nuestro estado físico. Porque ya hemos visto, por ejemplo, las consecuencias a nuestro estado espiritual. Pero a nuestra salud nos afecta también. Muchísimo. ¿Por qué? Porque el afán nos lleva entonces a ciertos trastornos psicológicos, como lo es la ansiedad, que la ansiedad a veces nosotros lo vemos, no, yo tengo ansiedad porque yo estoy comiendo mucho, pero esa es solamente la parte superficial o simple de la ansiedad. Pero la ansiedad es mucho más amplia. La ansiedad te lleva a entrar en depresión. Sí. La ansiedad hace que tú tengas todos esos reflejos, como decía Stephanie, de sudoración, fiebre. Y el enemigo entonces aprovecha esa vulnerabilidad mental que uno tiene. Incluso muchas personas se han suicidado en medio de un estado de ansiedad. Sí. Pero también vimos el estado de la pandemia. ¿Cuántas personas no le detonó una ansiedad? Pero, ¿qué fue lo que detonó la ansiedad? Que ya no podían seguir en sus mismos afanes de siempre. Tenían ahora que estar encerrados y no estaban acostumbrados a ese encierro. Y encerrados mirándose la cara todos los días. O sea, hubieron personas que se desesperaron porque todos los días tenían que luchar con sus hijos, no los podían mandar a la escuela, todos los días tenían, bueno, en la pandemia se vieron muchos divorcios. Sí, porque tenían que ver el marido cada rato también. Todos los días, o sea. Lo que sucede es que la persona se acostumbra a estar en ese afán y en ese estrés. Y le hace falta. Ajá, entonces si la persona no está como en ese movimiento, en ese afán, no se siente verdaderamente productivo. Entonces ahí es que la ansiedad se vuelve un trastorno. O sea, con los demás síntomas que cosas. Y eso puede afectar nuestra salud física. Incluso se ve hasta en nuestra cara. A veces nos sentimos agotados y tú dices, pero ¿y por qué? Yo me acuesto, duermo y no descanso. Yo hago esto y aquello y no rindo, nada me sale bien.
¿Por qué? Porque estamos afanados y tenemos muchas cosas. Así es. Y esto nos afecta tanto y debería de ser hasta preocupante. Claro. Porque muchos no lo tomamos a la ligera. Nosotros tomamos el tema del afán como algo a la ligera, pero el tema del afán es algo que trae unas consecuencias enormes, incluso con nuestra vida. Perdemos el pelo, la piel también comienza a producirse también cortisol en tu cuerpo, incluso te da gastritis. La preocupación, señores, la mente es algo tan fuerte. Muy fuerte. Que te afecta hasta el estómago, porque cuando tú estás preocupado, tú te olvidas de comer a tiempo. Y todo eso se va reflejando. En el momento no importa, pero después una cosa te lleva a la gastritis te lleva a una úlcera, la úlcera a un cáncer, Una y ya cosa tú lleva a estás la otra. para el otro lado. Y Ya uno está para el otro lado. Tan bueno que depender de Dios. Wow, sí. Y ese descanso. Y ese Ese descanso de que yo voy a descansar en mi Señor como si fuera una niña. Porque es que yo recuerdo en una ocasión, Dios me dio una enseñanza que me marcó. Y yo recuerdo que en esa ocasión no había nada, como casi siempre. ¿No? Y cuando uno tiene niños pequeños, uno se preocupa mucho porque los niños dependen de ti. Y yo recuerdo que yo tenía una mata de cereza en mi casa, que siempre daba mucha cereza y bonita porque siempre le llegaba agua de la llave. Entonces esa mata siempre estaba frondosa. Y un día Dios me puso a observar la mata. Que la mata tenía mucha cereza, pero había una parte, como mi esposo es alto, él la cogía, él la tomaba con las manos, pero cuando había una parte de la cereza que él no podía tocar. Y Dios un día, yo me paro en la cocina y me hace observar a un pajarito que está tomando la cereza que mi esposo no puede tomar. Y ese pajarito yo lo perseguí con la mirada y se fue a una palmera. Y volvió otra vez y se fue para la palmera. Él picaba la cereza y se iba. Y yo veo que arriba había muchas cerezas picadas. Entonces, el Espíritu Santo del ministro, tú ves, Katy, yo no dejo que el brazo de Samuel llegue ahí. Porque esas cerezas son de mis pajaritos. Tremendo. Y si yo tengo cuidado de ellos, que fue la misma lectura que dijo ahorita, si yo tengo cuidado de ellos, ¿cuánto más lo tendré de ustedes, de sus hijos? Descansa en mí. Yo dije, wow, Señor, ¿cómo va a ser? Cuando Dios no habla. Y Dios me marcó, porque verdaderamente Él tenía cuidado, y eso es lo que el Señor dice en sus palabras. Si yo tengo cuidado de los pajaritos, no lo voy a tener de ustedes. Eso es así, eso es así. Y el Señor siempre suple nuestras necesidades. El Señor está pendiente. Yo estoy segura, sin temor a equivocarme, que tú nunca, que me estás escuchando, te has acostado sin cenar. Que el Señor de una manera u otra te suple tus zapatos, de una manera u otra te viste, te calza, y para la gloria y honra del Señor. Entonces, ¿por qué no depender del Señor? ¿Por qué no depender de nuestro Señor Jesucristo? Y hay una manera, o sea, aquí vamos a aprender a cómo podemos nosotros vivir sin tanto afán, sin tantas preocupaciones, según lo que nos dice la Biblia. Bueno, como decía ahorita, es descansar en Dios. Y miren, yo sé, al igual que ustedes que está ahí, que nos está escuchando, que todo el mundo le llega a su momento de preocupación. No es verdad y que uno va a estar siempre libre de preocupación. No, quien venga a decirle eso, dígale claro que está hablando mentira. La preocupación siempre va a llegar a nuestra puerta. Incluso van a haber ocasiones donde Dios va a provocar situaciones donde se va a ver reflejado todo lo que hay en tu corazón y en tu mente, para que entonces Él, por medio de esa situación, comenzar a trabajar esas cosas. Y yo lo digo porque, por ejemplo, a mí me ha sucedido. Yo estuve, por ejemplo, en una ocasión, no hace mucho, en un estado de preocupación enorme. Me habían sucedido muchas cosas, una detrás de la otra. Y cuando todo eso te llega así como de golpe, todos los palitos te caen arriba, tú te quedas como entre la espada y la pared. Porque ya tú no puedes recurrir a tus propias fuerzas. Ya tú no puedes hacer lo que tú hacías antes, tu dependencia o autodependencia. Entonces Dios dice, ok, está bien, tú estás volando, chichigüita,
vamos a pararte y vamos a ver ahora. Es como Job. Vamos a jalar el hilo. Job tenía todo. Sí, y no Job era un pasaba. hombre temeroso de Dios. ¿Y Sí. que Dios comenzó? Fuiste. Quita aquí, quita allá, quita allí. ¿Qué fue lo único que le dijo? Lo único que no puedes tocar es su alma. Pero también cuando Pedro iba a ser también azarandeado por Satanás, Jesús le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, en medio de esas situaciones, nosotros vamos a comenzar a depender de Dios. Porque nosotros dependemos mucho de nuestra profesión, de nuestro trabajo. Y yo quiero decirte que tú puedes trabajar, tener una buena posición económica, pensar que tienes tu vida resuelta y aún así siempre va a haber algo que te va a preocupar. Te va a preocupar la salud, te va a preocupar que te llamo mami, que te llamo papi, que el vecino, que el amigo, que fulano. Siempre eso va a estar ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esa situación? Descansar en Dios. Mi vida cambió en ciertos momentos cuando yo aprendí a descansar en Dios. Cuando yo comencé a ver que no era lo que mi esposo me proveía o lo que yo podía proveer, es que Dios es mi proveedor. Y si Dios es mi proveedor, entonces yo no me voy a preocupar, porque la Biblia me dice a mí que cada día trae su propio afán. Entonces, Señor, cuando tú te levantas, vete de rodillas, Señor. ¿Está la nevera seca? Vete de rodillas, Señor, yo no tengo nada, pero yo te creo a ti. Mira, nosotros los seres humanos somos muy dados a depender de las otras personas. Siempre esperamos. Esperamos de todo el mundo, esperamos de la vecina, esperamos del pastor, esperamos de los miembros. De la familia. Y el Señor muchas veces no mete, ¿no verdad? En dificultad, en problemas. Y nosotros en ese momento no vemos a nadie. No vemos a nadie, nadie nos visita, nadie nos llama. Vivimos lejos. Ni el gato. A nadie ven y uno deseando, Señor, mándame a No, alguien. vivimos lejos. Nadie Señor, esto. Y llorando. Y yo le decía a alguien, estaba pasando hasta por problemas de salud, como decía Tara. Y nosotros no vemos a nadie, ni un familiar, a nadie vemos. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? ¿Qué nos está enseñando el Señor con esto? Pero yo estoy aquí. Estoy aquí. O sea, Recurre a mí. yo soy tu sanador, Sí. yo soy tu ayudador, yo soy tu restaurador. No importa, no tiene que ser un problema de salud, puede ser un problema emocional, puede ser un problema económico. El Señor es nuestro ayudador. Y el Señor no pasa por todas esas cosas. Por ejemplo, yo cuando estuve embarazada, yo tuve depresión postparto. Y bueno, cada vez que me tocaba parir, mi mamá nunca podía estar. Pero siempre el Señor, gracias a Dios, ponía a mi suegra ahí. Pero, o sea, no es lo mismo. Tú quieres ver a tu madre ahí, que te añoñe, que te ayude. Uno como que depende de la madre. Pero en ese momento yo me sentía como tan sola. Y, o sea, como yo estaba pasando por esa depresión y esa ansiedad tan fuerte, y yo no veía a nadie. Yo me acuerdo que cuando tuve me pasó 2 veces. Primero fue con la niña y yo miraba a la niña y las lágrimas le caían a la niña encima. Y yo decía, ay Señor, pero ¿por qué? O sea, yo me sentía tan mal que yo no me explicaba el por qué yo me sentía así. Después más adelante, yo estudiando, que me di cuenta que era que yo tuve depresión postparto en ese momento y las lágrimas le caían a la niña así. Y el Señor yo le decía al Señor, Señor, pero ¿y por qué yo me siento tan mal? Si tú me diste una niña tan bella, tan linda, ¿por qué es que yo me siento así? ¿Por qué es que yo me siento tan sola? Y experimenté que me faltaba el aire, que me faltaba me sofocaba, me daba taquicardia y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento tan vulnerable, donde tú tienes todas las hormonas revolteadas y tú no ves a nadie ahí. Bueno, justamente cuando parí a la niña, del otro día se iba mi mamá. Entonces eso fue como para mí un golpe. Y cuando tuve el niño me pasó lo mismo. Tuve depresión postparto y me sentía, o sea, tan sola y tan mal, que eso llegó a incluso a afectar mi salud física, porque me dio postcáncer, o sea, preeclampsia, después después del parto. Y yo incluso duré 5 días, o sea, que eso tiene gran importancia. Y es como decía Tara, no es que a ti no te va a dar preocupación, porque no podemos vivir
aéreo, no podemos vivir así como que sin nada, como los sinvergüenza, pero es donde tú puedes llegar, hasta donde tú puedes enfrentar ese sentimiento, hasta donde tú puedes arroparlo o abrazarlo y decir no, o sea, yo dependo del Señor, yo dependo de la palabra de Dios. Es que Dios no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Entonces esa es la cosa que nosotros no hemos entendido, porque de boca decimos, sí, descansamos en Dios, pero la realidad es que no, porque cuando nos encontramos en la situación se muestra nuestra verdadera realidad, que no es Dios. Sí, sin embargo, si yo te hago la pregunta, ¿sobreviviste? Aquí estoy. Ahí está. Sobreviví. Aquí estoy, sobrevivió Katy. Ahí está. Y eso me ha hecho mucho más fuerza. O sea, yo después de eso, yo me he enfermado, mis hijos se han enfermado, y yo he pasado de todo. y no he visto a nadie. Pero el Señor siempre me refugia y tomo la mejor actitud. ¿Has visto a Dios, sí, la gloria sea de Dios. Tomo la mejor actitud ante los problemas, ante cualquier dificultad. Aprender a depender de Dios. Cuando no puedo, suelto. No es que lo suelto, como dicen por ahí en banda, sino que se lo suelto a Dios. Señor, haz tú tu voluntad. Eso es algo, eso tú sabes que eso es nosotros las personas, lamentablemente aprendemos bajo proceso. Sí. Entonces esa dependencia de Dios, por lo menos yo la tuve que aprender a duras penas, con dolor, con lágrimas, así como decía Stephanie, no viendo a nadie, solo me quedaba a Dios. yo a veces le decía al Señor, yo amanecía de rodillas orando por mis hijos con una fiebre, porque yo no tenía un acetaminofén. Y ahí de rodillas y poniéndole pañito de agua, yo le decía, lloraba, yo decía, Señor, si tú no lo sanas se me muere, si tú no lo sanas se me muere. Y yo amanecía diciéndole al Señor, si tú no lo sanas se me muere. Y mis niños amanecían sin fiebre. No, y esos muchachos ya están bien criados, señor, bien criados. O sea, el proceso terminó. Entonces, yo veía, no tenía seguro, no tenía dinero, no tenía un vecino, el vecino que me podía prestar, no tenía dinero tampoco, porque es que Dios te pone, Dios te pone en una situación que la única opción que a ti te queda es, Jehová, si tú no me ayudas, yo me muero. Y de cierta manera eso te ayuda bien, porque te va enseñando a descansar en el Señor. Cuando tú pasas esos procesos, tú te das cuenta que tú eres más fuerte de lo que tú pensabas, porque Dios te ha hecho fuerte. Cuando tú pasas esa situación, tú te das cuenta, wow, no me morí. En esta tampoco me voy a morir, caramba. Esta está fuerte, tampoco me voy a morir. Dios me va a ayudar a medida que tú vas sobrepasando esas cosas. Porque el Señor habla mucho del afán en la Biblia. Jesús... Porque el Señor sabía en su soberanía que ese iba a ser el mal de este tiempo. El Señor hablaba en varias lecturas y los apóstoles también de ese afán. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses, dice que todas nuestras peticiones nosotros se las pongamos al Señor. Sean conocidas nuestras peticiones, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Entonces, cuando el afán quiere llegar a mí, ¿qué yo debo hacer? Orar. Porque mi pastor Pilar siempre dice que lo que la oración no resuelve, no lo resuelve nada. Entonces, orar. Y el afán no resuelve nada. No, señores, porque si tú estás afanado, o sea, eso va a arreglar tus problemas. No. Eso no va a arreglar tus problemas. O sea, afanarte, tú no debes el dinero. No eres mala paga, porque atención, si eres mala paga y otra cosa. Sí. Pero no eres mala paga. Pero tú sabes que tú tienes ese compromiso y tú no tienes de dónde. ¿Qué vas a hacer? Tú te vas a ahorcar. Vas a salir a hacer lo mal hecho, a robar. No. Ahora, cuando vamos a Dios, algo que yo le digo mucho al Señor cuando estoy en oración, no me dejes quedar en vergüenza. Esa es mi oración. Dios y yo no entendemos. Eso es lo que te tiene que hacer específicamente, no. Pero usted buscando al Señor en oración, Dios le va a dar las técnicas, le va a dar la táctica, le va a dar la paz, le va a dar la fortaleza. Va a aumentar su fe en medio de todos esos procesos y todas esas situaciones. Pero Katy decía algo muy, muy importante. Y es que el afán que nosotros vivimos en estos tiempos, cada día nos están alejando más y más de Dios. Y no es por nada que las Escrituras nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Primeramente.
Y las demás cosas serán añadidas porque Dios conoce mi necesidad más que cualquier otra Más persona. que tú misma. Porque que Dios no nos da lo que nosotros queremos. Es lo que Dios necesitamos. nos da lo que necesitamos. Y tú sabes que el ser humano nunca es conformista. El ser humano Siempre quiere más. quiere más. O sea, nos afanamos. Porque, mira, el otro día yo hablaba con una persona y, por ejemplo, las enfermeras, me disculpan las enfermeras, Dios la bendiga. Las enfermeras muchas veces, para mencionar una profesión, ellas muchas veces buscan hasta 3 trabajos y viven con ese afán y esa preocupación. Bueno, fue nuestro pastor que a ti estaba ahí. Viven con esa preocupación y ese afán y cosas, y casi no van a la familia y van de uno a otro y cosas. No paran en la casa. O sea, no paran en la casa y viven con ese afán de vida. O sea, su meta es el trabajo. Pero si tú lo haces por un momento, mira, hasta que yo logré esto, compre una casa, lo que sea, el plan que tenga, y tú lo dejas, pero que se acostumbran a esa vida. Mira, ahora que tú mencionaste, Stephanie, el caso, por ejemplo, de las que trabajan en esa profesión de la enfermería, mi mamá es enfermera. Mi mamá comenzó cuando tenía 18 años. Ya me dio a luz a 21. O sea que yo nací en un hospital y me crié en un hospital. Y yo recuerdo que todas las compañeras de mi mamá salían del turno de la mañana hasta las 12 y se iban a otro trabajo. Y mi mamá también, porque eso como que algo como que no puede estar tranquila. Sí. Mi mamá sí es muy afanada, pero yo a veces me pongo a meditar y yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Porque a pesar de que mi mamá podía hacer todo eso, mi mamá nunca nos dejó. Mami siempre trabajó hasta el mediodía. Y yo recuerdo que mami salía con nosotros, nos iba a buscar a la escuela y iba con nosotros de arrastro para todos lados. Y hace un tiempo una vecina que nos conocía desde chiquito me preguntó, ¿y tu mamá? Decía, sí, mami está bien, y le estoy explicando. Y me dice, wow, yo recuerdo a Rosa cómo iba, salía del trabajo, iba con sus 3 muchachitos al hombro. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Yo le hago esta anécdota porque al final tú estás perdiendo cosas valiosas detrás Lo más del afán, importante. que son tus hijos. Porque mañana tus hijos van a crecer y te van a reclamar esa falta. Te la van a reclamar. Y eso en el caso de esa profesión, pero ¿y de cuántas cosas más, señores? Hay gente que trabajan, hacen horas extras para conseguir cosas. Por ejemplo, una meta, para conseguir un vehículo. Consiguen el vehículo, que se supone que era para eso. Y ya después tú dices, pero fulano, pero ya tú conseguiste el vehículo. Fulana, tú conseguiste el vehículo. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Yo no te sigo viendo. No, porque mira, yo tengo el vehículo, pero ahora yo quiero la casa. Después trabajan por la casa. Termina la casa y quieren otra cosa más. O sea, cada día va a haber algo nuevo que te va a mantener distraído para que tú no estés en la iglesia, no busques a Dios. Y cuando vienes a ver, tú nada más eres cristiano de palabra y está descarriado. Pero también igual que la universidad, Katy, y la juventud también que nos escucha, hay cada día más jóvenes, más ansiosas. Cada día hay más jóvenes deprimidas. Cada día hay más suicidio de jóvenes. Ay, sí, mucho, mucho. Entonces tú dices, pero ven acá, pero que no trabajan, lo que están estudiando. Pero las redes sociales también en estos tiempos han venido a traer más dificultad en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo veo que Katy se compró un Hyundai del 2020 y yo que ando en el Corolita del 94, ya yo tengo que afanarme y volverme loca porque yo tengo que conseguir ese dinero para yo comprarme el del 2020. Pero no quiero meterme en ese tema porque yo sé que ese tema también es parte de nuestra serie, la competitividad. Así que es terrible lo que está pasando. Por eso es que uno debe de, tú sabes, eso es el día a día. Uno debe hacerse un autoanálisis diario. Sí. Porque eso son cosas como que te van enredando poquito a poquito. Y cuando viene a ver, ya tú estás, wow, Dios mío, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, uno debe autoanalizarse diariamente. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Qué estuvo en primer lugar? Porque tú hablabas de Rosa. Ella entendía que era prioridad y la prioridad eran ustedes. Y Dios la sustentaba. Así. Y Dios le proveía. Entonces, cuando nosotros perdemos el norte de lo que es la prioridad, el afán nos va a arropar, nos va a ahogar, nos va a asfixiar. O sea, nosotros debemos de tener en cuenta esas cosas, porque siempre va a haber
siempre van a haber cosas que van a competir con Dios, que van a competir con el lugar que le corresponde al Señor. Porque es que después que las cosas de esta tierra, por eso el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pues nosotros lo hacemos al revés. Nosotros buscamos primero las añadiduras y después buscamos a Dios. El Señor dice, las añadiduras van a venir. Nosotros buscamos añadiduras. No, Señor, yo necesito, ¿cuáles son las añadiduras? Todo lo que es afuera de Dios. El carro, la casa, el trabajo, la profesión, todas esas cosas son añadiduras. Debemos de tener en cuenta esas cosas. Y yo quiero leer un texto que está en Jeremías, capítulo 17, versículo 7, y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué no le va a pasar nada de eso? ¿Por qué va a estar bien ese árbol? ¿Por qué la sequía no le va a afectar? ¿Por qué el día malo no le va a afectar? Porque va a estar junto a corrientes de agua. ¿Y cuáles son esas corrientes de agua? Cristo. Cristo es el agua de vida. Si nosotros nos mantenemos adheridos a Cristo, el afán no nos va a arropar. Gracias, Señor, porque me habla cada día. Ay, sí. Cuando yo estudiaba esto, dije, wow. Porque es cuando se predica, primeramente la palabra es de doble filo, ¿no? ¿Verdad? Corta para acá y corta para allá. Y mientras ellas hablaban, Katy y Tara, me acuerdo yo de esa parábola que el Señor decía cuando fue a decir el hombre, y todos los bienes que ha guardado, ¿para quién son? ¿Eh? Y si esta noche vienen a buscar tu alma, o sea, no espera ni siquiera que amaneciera. O sea, todo lo que tú has provisto, todo lo que tú tienes, o sea, todo es vanidad. Todo lo de esta tierra se va a quedar aquí. Esto no es por lo mucho que tú tienes, sino por lo que tú eres, la persona que tú eres. Y hacer primeramente tu parte en el Señor, hacer su voluntad. Me encantan las escrituras, me encantan. Como dice Ángel, es que todo está ahí en la palabra de Dios. Es que eso es y así, realmente, realmente es así. O sea, en la Biblia, palabra nos da descanso. En la Biblia hay de todo y para todo. Eso es así. Bueno, chicas, ay Dios mío, el tiempo corrió. Muy rápido. Como el tiempo corre y no se detiene. Sí. Como siempre, estamos felices de compartir este tema. Te pedimos que no te pierdas el que viene, que es sobre las emociones. Ya hemos tocado parte de ellas, que son las preocupaciones, la ansiedad. Pero si tú quieres saber de qué vamos a seguir hablando, no te lo pierdas. Y este podcast acaba de llegar a ustedes gracias a Jean Story y a The Graphic, que son nuestros patrocinadores en esta noche. Nada, chicas, ¿tienen algo más que decir para despedir? Bueno, yo quisiera añadir que descansemos en Dios cada día. Siempre la preocupación va a estar tocando nuestras puertas, principalmente nosotras como mujeres que a veces estamos tan cargadas con tantas cosas. Katy decía algo importante, mire, el mundo te quiere decir que somos pulpos. Sí. Y ciertamente tenemos la capacidad de tener y hacer varias cosas a la vez. Pero al final estas cosas van deteriorando nuestra mente. La Biblia dice que tenemos que vestir nuestra mente con el yelmo. Tenemos que revestirnos de las armaduras porque el enemigo está ahí atacando cada día tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón para desviarte de los propósitos de Dios. La mies es mucha, hay mucho que hacer en el reino de Dios y Dios nos ha llamado a nosotras también como mujeres y a los hombres también como soldados a ir a levantar y ayudar a otras personas. Si todos estamos afanados, si todos estamos preocupados, ¿cómo vamos a poder colaborar? ¿Cómo vamos a poder ayudar a los demás?
Entonces vamos a descansar en el Señor, vamos a decirle a Dios que aumente nuestra fe y créame que esto que hemos hablado hoy nos ha tocado también a nosotras. Nosotras nos hemos visto en esa posición. ¿Cuántas veces nos hemos sentido preocupadas, nos hemos sentido afanadas, agotadas? Pero qué bueno que el Espíritu Santo está ahí para que en ese momento de tanto agitamiento, de tanto afán, decirnos detente. Detente, escoge la mejor parte. Y la mejor parte siempre será Cristo y su palabra. El Señor conoce cuál es tu situación, si estás pasando por problemas económicos, si estás pasando por problemas en tu trabajo, si estás pasando problemas familiares, no importa. Recuerda que Jesús conoce nuestras situaciones y que Él echará fuera nuestro temor, nuestras ansiedades. Jesús es la solución. Así es. Y que el afán nubla nuestra vista para que nosotros no veamos a Cristo. Pero tenemos la confianza que si vamos donde Él de alguna manera nos ayuda, nos direcciona y nos da paz. Amén. Él siempre está ahí. Amén. Miren, chicas, yo quiero que de hoy despidamos de una manera como no lo hacemos siempre, sino que hagamos una oración. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor llevándose nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, que sea el Señor tomando dominio y control de nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias Señor, te damos por este momento tan maravilloso. Gracias por hablar a nuestras vidas. Señor Jesús, sobre ti depositamos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, Señor. Todo, Señor, lo que nos quiera apartar de ti, Señor, ten dominio y control de nuestras vidas. Si estamos tan afanadas y tan turbadas, Jesús, ayúdanos a detenernos, a hacer un alto en el camino y examinar, Jesús. Ayúdanos a caminar contigo y a confiar en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Dios bendiga hasta mucho. El próximo viernes. Hasta aquí el podcast Mujeres Arraigadas.